Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a empezar con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Esto es una serie que llevo ya creo que 3 años haciendo, si no me equivoco este es el 4.º año que lo voy a hacer y es algo que a mí personalmente me encanta y que sé que a muchos os gusta también. Aquí voy a plantear cuál es la situación financiera de un equipo, vamos a empezar con los Brooklyn Nets en esta ocasión, qué picks tienen en el draft, qué agentes libres tienen, qué decisiones tienen que tomar y voy a plantear lo que yo haría si estuviera al mando, manteniendo realista, no voy a decir voy a fichar a Stephen Curry, porque eso se hace en el 2K, no en la vida real, pero sí que voy a intentar eso, dar un enfoque de cuál creo que debería ser el punto de vista que deberían intentar tomar los Brooklyn Nets en una agencia libre que sinceramente va a ser floja. Y nada, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, que ayuda muchísimo al canal. Después de este vídeo vendrán 29 más hablando de los diferentes equipos a medida que vayan cayendo en playoffs y especialmente cuando tengamos clara la situación en la lotería. Pero vamos a empezar entonces, dadle a like por supuesto al vídeo también, comentadme abajo lo que opinéis. Y esta vez, bueno, seguimos con el enfoque que estoy tomando en mis vídeos ya desde hace unos meses, era más este formato webcam, pero creo que esto encaja bastante bien con la manera en la que presento estos vídeos. Los Brooklyn Nets. Recordemos que este año el límite salarial está en 141 millones de dólares. Los Nets son un equipo sin margen salarial, no les preocupa el impuesto de lujo, mucho tendrían que gastar para llegar al impuesto de lujo, tienen como unos 36, 37 millones de dólares de margen de maniobra, o sea que ¿vale? Tienen disponible, en ese caso, dado que van a ser un equipo sobre el límite salarial, pero por debajo del impuesto de lujo, la mid-level para equipos en ese rango, que este año será de unos 12,8 millones de dólares. También tienen disponible la excepción bianual de 4,7 millones de dólares. Y tienen bastantes excepciones de intercambio, una de 20,3 millones, otra de casi 12 millones, una de 9,5 y otra de 6,8 millones de dólares. Y luego, por supuesto, tiene la mínima del veterano. Tiene muchísimos recursos, la realidad es que no van a utilizar tantos porque estamos hablando de un equipo que tiene una plantilla bastante completa y que está lejos de competir por nada, es la realidad. Los Nets acabaron de 11º este año en la conferencia pero que al mismo tiempo no tienen una manera de dar un cambio radical a su situación. Y adicionalmente, este equipo que tiene que mejorar, que está en proceso de reconstrucción, no tiene ni un solo pick en el draft de 2024, ni en la primera ni en la segunda ronda. Su pick de 2024 de primera ronda se va a los Houston Rockets y tampoco controlan nada en la segunda ronda. El año que viene tendrán como mínimo un pick swap con los Rockets, en el que es cierto que se va a quedar el peor de los dos picks, y si Houston da un salto a la próxima temporada será una pena para ellos, pero bueno, tendrán algo. Este año no tienen nada. Hay picks adicionales de los Suns, de los Mavs, por el movimiento de Kevin Durant y Kyrie Irving, pero de los picks propios, el intercambio de James Harden les ha mermado considerablemente. Y lo que respecta a sus agentes libres, tiene un total de 6 agentes libres. Nick Claxton, que es al final su agente libre más destacado, no es agente libre restringido, tendrá libertad total al final de irse a donde quiera, pero bueno, tiene sus derechos full birth y luego hablaremos de su caso. Dennis Smith Jr., Lonnie Walker, Trendon Watford, que es agente libre restringido, y luego 2 jugadores en contrato dual en Keon Johnson y Jacob Gilyard, que es el base pequeñito que jugó casi toda la temporada en Memphis. Al final los Grizzlies lo dejaron ir para fichar, si no me equivoco, a Scottie Pippen Jr. y eso, Jacob Gilyard acabó en Brooklyn. Y vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo antes de darle el salto y empezar a hablar de las diferentes decisiones que tomaría yo si estuviera al mando. Este es un equipo que, como principales fortalezas para mí, la número 1 es sin lugar a dudas su mercado. Son los Brooklyn Nets, están en Brooklyn, Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, una ciudad con un mercado tremendo, y es un mercado atractivo, independientemente de que no sean los Knicks, que es el nombre popular, siguen siendo los Brooklyn Nets, y eso es una ventaja competitiva a la hora de conseguir atraer talento. También tienen bastantes picks ajenos, no controlan la mayoría de sus selecciones hasta dentro de unos cuantos años, pero se llevaron un pack muy potente de los Phoenix Suns en el intercambio de Kevin Durant, aparte de Michael Bridges y Cameron Johnson, y tienen también el pick de 2029 de los Mavs, un pick de los Suns, varias segundas rondas futuras. Simplemente no controlan sus selecciones, pero sí que tienen munición para hacer un movimiento grande si quisieran hacerlo. Y creo que tienen roleplayers buenos. Para empezar, Michael Bridges, que este año nos ha confirmado que es un roleplayer de élite, pero no una estrella o un número 1. Cameron Johnson es sólido. Creo que Nick Claxton es un muy buen pivot. Hay cosas interesantes. Lo que les falta es algo que pueda haberse elevado por estas cosas, porque ahora mismo no tienen a ese jugador. ¿Y qué debilidades tienen principales? Para mí, su creación. Cam Thomas es realmente el único jugador competente a la hora de crearse los tiros con consistencia, y es un chaval joven que sigue mejorando y que tiene sus carencias también, pero eso, dependen demasiado de él, y ha sido el máximo anotador de este equipo esta temporada, lo cual no está bien. Necesitan sumar talento en general. Ahí, como decía, buenos jugadores complementarios. Cam Thomas tiene mucho talento ofensivo, Michael Bridges es un gran jugador,
pero no hay suficiente. Y una de sus principales debilidades, su mayor debilidad, es probablemente Ben Simmons. Jugador que no juega, es la realidad, que este año va a cobrar más de 40 millones de dólares y que podemos considerarlo salario muerto. Se ha vuelto a operar, habrá que ver cómo vuelve el año que viene. Yo he perdido la esperanza y aún si les aporta algo no va a ser suficiente. También es cierto que esta debilidad puede ser una virtud, porque el contrato de Ben Simmons finaliza, está en su último año de contrato y en consecuencia es mucho más intercambiable y no sería raro que forme parte de un intercambio, ya sea en verano o durante la temporada, para reforzar a los Nets. Hablaré de ello después, pero es algo interesante. Y lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen un total de 12 jugadores atados para la próxima temporada, así que no tienen mucha flexibilidad, como decía. Tienen obviamente a Ben Simmons, a Cameron Johnson, a Mikal Bridges, a Dorian Finney-Smith, Dennis Schroeder, al que consiguieron en el cierre de mercado, que cobraron unos 13 millones de dólares la próxima temporada. Tienen a Cam Thomas, tienen a Day'Ron Sharpe, ambos jugadores cualifican por una extensión de contrato de novato este verano, también hablaremos de ello. Tienen a Noah Clowney y a Derrick Whitehead, sus dos picks de primera ronda del año pasado, a Keita Bates-Diop, que tiene una opción del jugador de la mínima del veterano de unos 2,8 millones de dólares. Yo sospecho que la va a tomar. Tienen también a Jalen Wilson, el pick de finales de segunda ronda del año pasado, de hecho lo veis ahí en la imagen, que bueno, tiene un contrato no garantizado, el típico pick de segunda ronda tardía que firma un contrato con muy pocas garantías y muy barato, pero que ha tenido alguna cosilla interesante. Y tienen también a Jalen Martin, que es un jugador en contrato dual que viene de Overtime Elite, que estuvo un poco en los Knicks, un chaval joven con talento que podría ser interesante, pero que es un proyecto totalmente. O sea, 11 jugadores ya ocupando huecos en la plantilla regular, un contrato dual, poca flexibilidad realmente para hacer adquisiciones y además varios agentes libres importantes. Y eso, ¿qué es lo que necesitan más los Nets? Ya lo hemos mencionado un poco, pero necesitan encontrar a su número uno. Mikal Bridges no lo es. Cam Thomas dudo muchísimo que lo sea. Tienen cosas complementarias, pero eso es lo que más necesitan y ya os anticipo que no lo van a encontrar este verano, a menos que hablemos de Donovan Mitchell. Creo que necesitan mantener a Nick Claxton. Day'Ron Sharpe me está gustando y está evolucionando. Nick Claxton va a ser uno de los pivots más potentes de esta agencia libre, eso es cierto, pero creo que al final los Nets están en una buena posición para mantenerlo. Sospecho que Claxton está cómodo ahí y van a tener que pagarle considerablemente, pero yo creo que les va a valer la pena. Y para finalizar, necesitan creadores en el 1 contra 1 y una vez más todo recae en la necesidad de aumentar su talento en la cima, ¿no? Tal vez alguno de sus picks recientes como Derrick Whitehead empieza a evolucionar y a demostrar algo, pero a día de hoy están esperando un poco ese desarrollo interno porque a nivel externo no va a haber demasiado. Pero bueno, vamos ahora a hablar de las diferentes decisiones de plantilla. Jacob Gilyard, como decía, jugador en contrato dual que entró en este equipo al final de la temporada, me da igual. Yo personalmente lo dejaría ir muy probablemente para liberar un hueco en contrato dual. No les va a costar mantenerlo si quieren. Si quieren un base del estilo de Jacob Gilyard lo pueden conseguir en cualquier momento en contrato dual. Es un buen base y un buen pasador, tampoco quiero desprestigiarlo tanto, pero es un jugador minúsculo para los estándares NBA y con limitaciones evidentes. Y yo liberaría ese espacio para intentar conseguir talento. Tal vez algún jugador no drafeado, ya que no tienen picks, les podría venir bien. Keon Johnson, por otra parte, sí que me parece interesante. No ha demostrado gran cosa todavía, pero sigue siendo un jugador atlético con herramientas que podría ser útil. Yo seguramente lo mantendría en contrato dual. No necesitas dar una plaza en el contrato regular en absoluto, pero puestos a apostar en talento no me parece mal. Como decía antes, Keita Bates-Diop tiene una opción del jugador. Yo personalmente creo que se va a quedar. No me parecería terrible que se fuese y dejase un hueco libre en la plantilla, porque como decía, tienen la plantilla bastante completa. No va a poder permitirse hacer prácticamente fichajes o incluso utilizar algunas de sus excepciones de intercambio para adquirir contratos, para conseguir tal vez algo de munición, algún pick que les vendría bien. Pero eso, vamos a considerar que Keita se queda. Yo creo que va a tomar esa opción de 2,8 millones de dólares. En caso de que no se quedase, yo renovaría a Trendon Watford, no les va a costar nada, además es agente libre restringido, pero en este caso yo lo dejaría ir. Y no es que no me guste Trendon Watford, es que necesitan espacio en la plantilla. Tienen al final recursos para intentar o bien mejorar o bien conseguir absorber algún contrato malo y generar munición de cara a la próxima temporada o de cara a seguir mejorando a largo plazo, y Watford no me parece lo suficientemente bueno como para justificar limitar tantísimo su plantilla. Lo que decía antes, si Keita Bates-Diop se fuese, yo mantendría a Trendon Watford. No son el mismo jugador, al final Keita puede jugar más de alero y Watford es más un 4, pero bueno, es un jugador que me gusta, pero que al final yo dejaría ir. Lonnie Walker ha tenido un año muy bueno para ellos en esa posición de escolta. Es un muy buen tirador que no aporta mucho más, no defiende demasiado, no es capaz de... Una vez da un pasito y se mete dentro de la pintura, le cuesta muchísimo. Sería interesante que lo mantuviesen, pero la realidad es que solo tienen sus derechos Don Bird y Lonnie Walker ha jugado por encima de ese salario de la mínima del veterano. Creo que va a haber equipos interesados en ofrecerle más dinero y yo no dedicaría recursos tampoco a Lonnie Walker. Al final, si quisiesen pagarle un contrato más a la altura de lo que necesita, seguramente tendrían que dedicarle la mid-level o parte de la mid-level.
parte de mid-level también. Y yo, al final, básicamente, le ofrecería un contrato de, bueno, de los derechos non-birth, o sea, un contrato de unos 3 millones de dólares. Lonnie Walker lo rechazará y se irá a otro lado probablemente, así que vamos a asumir esa pérdida. Y por otro lado está Dennis Schroeder. Perdón, Dennis Smith Jr., que tienen a Schroeder también en plantilla. Dennis Smith Jr. es interesante porque tiene sus limitaciones ofensivas, es evidente, pero ha mejorado muchísimo a nivel defensivo, lleva 2 años muy sólidos y a mí me gustaría que lo mantuviesen. No va a ser sencillo porque está en la misma situación que Lonnie Walker, viene de cobrar la mínima del veterano y creo que su salto salarial va a ser inferior, pero me parece que es justificado cobrar más que la mínima. Lo que creo que pueden hacer los Nets, y no va a ser un problema para ellos tampoco, es ofrecerle la bianual. Esa excepción bianual permite ofrecer contratos de hasta 2 años de duración con un salario inicial esta temporada de 4,7 millones de dólares. O sea, básicamente podrían ofrecerle 4,7 millones de dólares un año y 5 millones el siguiente. Yo le haría esa oferta a Dennis Smith Jr. y creo que será suficiente para que acepte y que sea el base suplente de este equipo por detrás de Dennis Schroeder, porque insisto, no contamos con Ben Simmons. Lo pondré como titular en los quintetos cuando los veáis, pero en el fondo yo personalmente no cuento con Ben Simmons. Con esto ya hemos acabado de hablar de las decisiones de la plantilla a nivel de renovaciones. Vamos a considerar que se queda Keita Bates-Diop porque toma su opción y se queda Dennis Schroeder porque acepta firmar por una bianual. El resto de jugadores vamos a considerar que se van, bueno, Keon Johnson se queda en contrato dual. Pero vamos a hablar de extensiones de contrato, porque hay 4 nombres, 4 jugadores que sí que pueden firmar una extensión de contrato y que son interesantes. Hay alguno más, Dorian Finney-Smith podría firmar una extensión, pero le quedan 2 años de contrato, no creo que sea importante todavía. Pero uno de ellos es Mikal Bridges. Mikal Bridges, que lleva ya pues 2 añitos o 1 año y medio en Brooklyn, cualifica para una extensión de contrato. Le quedan 2 años de contrato, no es dramática la situación. Y Mikal Bridges ha sido un poco decepcionante este año, es cierto. Pero es un jugador de 27 años que es un grandísimo 3&D como mínimo y que ha demostrado capacidad de ser un poco más. Y en base a su salario actual es un jugador barato que la próxima temporada, o dentro de 2 temporadas, perdón, cuando esté en su último año de contrato, tiene un salario de unos 24,9 millones de dólares. En base a ese salario, la extensión que le podrían ofrecer los Nets como máximo sería una subida del 40% sobre ese salario, que equivale a 2 años 72 millones de dólares, básicamente. Son unos 35 millones por año, 36 millones por año. Eso puede parecer un precio un poco elevado por Mikal Bridges, porque lo es. Pero no es para tanto. Estamos hablando de ofrecer una extensión a un jugador que tiene 2 años de contrato para atarlo por un total de 4 y que en los últimos 2 años esté cobrando el equivalente, yo que sé, un 22%, 21% del límite salarial, o perdón, de un máximo salarial de un jugador en contrato de novato, de ese 25%. Es un contrato un poco elevado por Mikal Bridges, pero no mucho más. Y la posibilidad de que los Nets puedan atarlo y tener asegurado a Mikal Bridges por 4 años, independientemente de que luego lo quieran utilizar o no, les beneficia, les vale la pena. Yo le pondría oferta sobre la mesa de una extensión por el máximo y 2 años. Si Mikal Bridges firmase esa extensión, no podría ser intercambiado durante 1 año, eso es verdad, pero no me importa. Deberías en el verano de 2025, con Mikal Bridges con 3 años de contrato todavía atado, con 28 años de edad y tal vez con disponibilidad para o bien intercambiarlo y sacar bastante por él, más de lo que podría sacar si este año no accede a firmar una extensión y no hay ningún intercambio como el que se mencionaba en el pasado de los Houston Rockets. Y creo que no tiene nada que perder por hacerle esa oferta al final. Bridges esta temporada ha promediado 35 minutos por partido, casi 20 puntos, 4,6 rebotes y 3,7 asistencias, más de 7 triples intentados con un 37% desde 3, un 44% en tiros de campo, y estoy convencido de que cuando aumente el nivel de talento de los Nets, Mikal Bridges tendrá menos responsabilidades y en consecuencia seguramente vaya a ser más eficiente y sea capaz de retomar su grandísimo impacto defensivo. Yo le haría la oferta. Aquí tampoco importa el resultado porque la realidad es que de cara a plantear la plantilla para este año, que firme o no firme, da igual, pero simplemente que sepáis que eso, yo le haría la oferta. No estoy convencido de que Mikal Bridges la aceptase. Tal vez debería. Es asegurarse 70 millones de dólares en 2 años al final. Ahora vamos a hablar de un par de jugadores que no van a ganar tanto dinero. Uno es Day'Ron Sharpe. Day'Ron Sharpe, después de ser un pick de finales de primera ronda en su momento, ha finalizado ahora su 3ª temporada y en consecuencia cualifica para una extensión de contrato de novato. A mí personalmente me gusta. Y yo le haría una oferta de la extensión estilo Peyton Pritchard, Sig Nagy. Un salario inferior a 10 millones por año, pero básicamente es estabilidad financiera para él, asegurarse dinero con garantías independientemente de que evolucione más o no, y al mismo tiempo un contrato potencialmente barato para los Nets si todo sale bien. Yo le haría una oferta de eso, de 4 años 36 millones, digamos, 8 millones por año, salario plano incluso. No sé si Day'Ron Sharpe va a aceptar o no. En caso de que pida más, esperaría. ¿Por qué esperaría? Porque luego vamos a hablar de esto, pero los Nets están en una posición en la que podrían generar con bastante facilidad un máximo salarial de cara al verano de 2025. Y como decía antes, una de las fortalezas de este equipo es que son un buen equipo
a la hora de atraer agentes libres porque está en un gran mercado. Mantener a Day'Ron Sharpe o pagarle a Day'Ron Sharpe de más en vez de mantener sus derechos como agente libre restringido y tomar la decisión dentro de un año, no creo que valga la pena. O sea que yo le haría una oferta, si la acepta genial, si no, no pasa nada. Que juegue su cuarto año y ya veremos lo que pasa. Y lo mismo para Cam Thomas. Cam Thomas es un jugador muchísimo más importante para los Nets, pero yo no me volvería loco ofreciendo una extensión de contrato de novato. Por dos motivos. El primero, no tenemos claro lo que es. Sigue evolucionando y tiene un talentazo ofensivo espectacular. Esta temporada ha promediado en 31 minutos de juego, más de 22 puntos, 3 rebotes y casi 3 asistencias por partido. He de decir que yo no era consciente, esto me lo dijeron en uno de mis últimos vídeos en los que hablé un poco mal de la capacidad de pase de Cam Thomas. Los últimos meses de Cam Thomas ha estado un poco más centrado en repartir juego y ha mejorado un poco. No diría que es un pasador de élite, pero la pasa. Y está un poco consciente de esto, al menos. Sigue siendo un mal defensor, sigue teniendo sus limitaciones en ese aspecto, pero si evoluciona en ese aspecto, aparte de ser un grandísimo anotador, Cam Thomas sigue ganando puntos. Y es un jugador de 22 años que puede llegar a evolucionar muchísimo. En base a eso, Cam Thomas, no creo que se atreva a pedir un máximo salarial, pero va a pedir mucho dinero, una extensión de tal vez 160 millones por año, 150 o algo así. No por año, perdón, a lo largo de 5 años. Yo le haría una oferta a la baja, muy a la baja. Y si la firma, ¿vale? Si no, es que te compensa meterlo como agente libre restringido y ya tomarás la decisión dentro de un año, porque para Brooklyn es importante mantener esa flexibilidad salarial. Un poco el caso de Tyrese Maxey con los 76ers, solo que Cam Thomas es peor. Básicamente yo le ofrecería 4 años, 75 millones de dólares, un poco menos de 20 millones por año, el contrato de Keldon Johnson. Cam Thomas es mejor que esto y no lo va a firmar. Y no pasa nada. Creo que es mejor esto que pagarle a Cam Thomas 130 millones de dólares a lo largo de 4 años y que al final salga mal, o que incluso si sale bien limites tu flexibilidad a la hora de firmar a jugadores que realmente importan. Porque Cam Thomas no es el número 1 de tu equipo. Tú tienes que mirar hacia otro lado. Y por ese motivo vamos a considerar que ni Cam Thomas ni Day'Ron Sharpe extienden. Ojalá Day'Ron Sharpe acceda, la verdad no me importaría. Y el último jugador del que tenemos que hablar ya no cualifica por una extensión de contrato, sino que es un agente libre, pero mucho más destacado que los anteriores. Y ese es Nic Claxton. Nic Claxton es agente libre este año. Los Nets tienen sus derechos full birth, tiene 25 años, o bueno, está un día o dos de cumplir los 25 años, o sea que tiene 25. Y esta temporada ha promediado 30 minutos de juego por partido, 12 puntos y 10 rebotes, con más de 2 tapones por partido y un 63% de acierto en sus tiros de campo. Es un muy buen defensor, un grandísimo intimidador, un buen reboteador, es delgado. Dependiendo del emparejamiento puede sufrir, o sea, lo emparejas con Embiid y va a sufrir, es evidente, pero tiene mucha capacidad defensiva y se mueve bien para su posición. Para mí, esa combinación de atributos lo hacen un pivot moderno, un pivot de básicamente rim roller con impacto defensivo muy versátil, y me encantaría que los Nets lo mantengan a largo plazo. Va a haber candidatos posiblemente, pero sí que es cierto que entre los equipos que creo que van a tener margen salarial este verano, no creo que haya ninguno ansiando conseguir un pivot. Creo que va a haber otras prioridades y por ese motivo me parece viable que consigan atarlo a largo plazo. Yo a Nic Claxton le haría una oferta de 4 años, 80 millones de dólares. Un salario inicial de unos 18 millones que vaya escalando. Los Nets pueden permitirse esto perfectamente. Creo que es un salario justo por Nic Claxton. Claxton y Hartenstein son probablemente los dos pivots que más ganarán de este rango y creo que está bien para Nic Claxton a nivel salarial, obviamente es una subida considerable, y para los Nets asegurárselo por 4 años. Básicamente es la fundación de alero potente Mikal Bridges, pivot potente Nic Claxton, y luego ya verás lo que es Cam Thomas, lo que es Cameron Johnson. Hay otros jugadores por ahí, pero al final me parece un jugador fundamental para este equipo y yo estaría dispuesto a pagarle. No creo que nadie le vaya a ofrecer más de 20 millones por año y sí, creo que Claxton va a acceder y creo que tiene sentido. Y con esto vamos a ver la plantilla después de tomar las diferentes decisiones de las que hablaba. Voy a esconder un momento mi cámara. Como veis, habría 2 huecos libres en la plantilla después de dejar ir a Lonnie Walker y a Trendon Watford. Y bueno, he puesto de titular a Ben Simmons, aunque da igual, pero Ben Simmons, Cam Thomas, Mikal Bridges, Cameron Johnson y Nic Claxton serían los titulares, entre comillas. La realidad es que Dennis Schroeder sería el base titular. Y luego estaría por ahí Dennis Smith Jr. renovando por la bianual, Derek Whitehead, que a ver si evoluciona y se mantiene sano, Keita Bates-Diop, que creo que va a tomar su opción de 2,8 millones de dólares, Dorian Finney-Smith, al que deberían intercambiar con urgencia, pero no vamos a hablar de eso en este vídeo, Jalen Wilson, Day'Ron Sharpe y por último Noah Clowney. Y ahora que hemos hablado de esto, vamos a hablar de Ben Simmons, porque es de lo que queréis hablar. Y esto para mí es el pilar de los planes para la agencia libre de los Nets. Paciencia con Ben Simmons. No porque me importe Ben Simmons, no porque crea que va a servir, porque la realidad es que hay 2 opciones para los Nets ahora mismo para realmente dar el salto. O intercambiar por una estrella, y una estrella de verdad. No me vale DeJounte Murray, por ejemplo. DeJounte Murray ayudaría a los Nets. Si sacrifican munición y el salario de Ben Simmons y otras cosas para conseguir a DeJounte Murray, en primer lugar, va a tener un salario grande ya para la próxima temporada, con lo que no va a tener la flexibilidad de hacer un fichaje potente utilizando su gran mercado en agencia libre. Y en segundo lugar, DeJounte Murray no es suficiente. Con DeJounte Murray
tal vez aspires a superar a los Chicago Bulls y ser noveno, pero no aspiras a competir de verdad en esta conferencia este. Y debido a eso, no veo ese intercambio. Y creo que al final tienen que o bien reservar a Ben Simmons para ver si en febrero o incluso en... Porque estas cosas pasan mucho. En julio, Donovan Mitchell no firma su extensión con los Caps y al final está en el mercado. Pues tal vez ahí es cuando puedes ofrecer a Ben Simmons como libertad salarial de 40 millones de dólares, emparejarlo con picks, emparejarlo con algún jugador joven y plantearte moverlo. Pero hasta entonces, Ben Simmons se queda en el equipo. Es un placeholder, digamos, de 40 millones de dólares. Y si acaba el año en Brooklyn y en 2025, en verano, se vuelve agente libre, no está mal. Hay veces que vale la pena, porque es que nadie quiere Ben Simmons. Ahora mismo si alguien intercambiase por Ben Simmons, se intercambiaría por su salario, por ahorrar. O porque no les queda una alternativa, porque tiene una estrella pidiendo irse y les compensa esa libertad salarial más lo que llegue con Ben Simmons. Pero ese es el plan para mí, para los Nets. Esperar un año más. Es duro, pero es la realidad. O sale una oferta realmente de conseguir a alguien potente que les valga la pena y hace un all-in con mucha munición que tienen de otros equipos, más el contrato de Ben Simmons y alguna otra cosa más, o les compensa esperar. Y por ese motivo he planteado un plan bastante pasivo donde, de hecho, se ata muy poco dinero a largo plazo aparte de Nick Claxton, porque básicamente cuando finalice el contrato de Ben Simmons y el de Dennis Schroeder, los Nets estarán en unos 35 millones de dólares de libertad salarial aún después de renovar a Nick Claxton. Y rápidamente pueden, si necesitan generar 15 millones más, pueden mover a Dorian Finney-Smith, pueden mover a algún otro jugador, hacer un sing and trade donde solo mueven una parte de salario. Está en una posición cómoda para hacer algo así. Así que sí, el plan para los Nets, ahora vamos a mencionar un par de posibles agentes libres, pero el plan para los Nets es mantener las puertas abiertas. Y debido a esto, en todos estos planes de los que hemos hablado de utilizar la bianual en Dennis Schroeder, Dennis Smith Jr., el que haya dos Dennis en el equipo me peta un poco el cerebro y yo por encima estoy yo mismo, ¿no? Aunque se diga diferente el nombre. Pero por este motivo, creo que para los Nets es importante mantener las puertas abiertas y creo que el enfoque que hemos visto en los últimos 2 años por parte de los Orlando Magic tiene mucho sentido para Brooklyn ahora, que es ofrecerle dinero de más a un jugador con una opción del equipo en el segundo año. Lo hicieron con Mo Bamba, lo hicieron con Gary Harris, lo han hecho con Joe Ingles y yo creo que es lo que debería hacer Brooklyn aquí. Brooklyn tiene disponible a mid-level completa de casi 13 millones de dólares y después de hacer las gestiones que os he planteado, o sea, después de renovar a Nick Claxton y dejar ir a algún jugador y pagarle la bianual a Dennis Smith Jr., podrían pagarle 13 millones de dólares a un jugador sin muchos problemas, pero no creo que deban hacer una oferta a un jugador de un contrato largo de 3-4 años. Creo que deberían ofrecer 2 años siendo el segundo opción del equipo y para eso necesitan sobrepagar por un jugador. La táctica de Bruce Brown y compañía, pero a un nivel más bajo. Y he planteado 3 nombres de jugadores que me parecen útiles para este equipo, que podrían ayudarles este año y que si están cómodos con ellos, si les funcionan, tal vez puedan encontrar una alternativa o tal vez tengan mala suerte en la agencia libre el año que viene y puedan mantenerlos y ya está. Y el primer nombre de estos es Naji Marshall, de los New Orleans Pelicans. Naji Marshall es un buen jugador que va a ser agente libre sin restricciones, esto es algo importante, y que los Pelicans estoy seguro de que querrían mantenerlo, pero no creo que puedan permitirse mantenerlo por este salario, por unos 13 millones de dólares de salario por medio. Se escapa del rango de los Pelicans que están empujando hacia el impuesto de lujo. Y puede que haya más interesados en él, pero no sé cuántos estarán dispuestos a ofrecerle una mid-level completa. Puede que nadie. Y si Naji Marshall decide apostar en sí mismo, los Nets le pueden hacer esa oferta de 2 años por la mid-level completa, siendo el segundo opción del equipo. Y con esto ganará 13 millones un año o gana ese dinero el año siguiente o sale a la agencia libre un año después ganando mucho más de lo que hubiese ganado en su primer año en la mayoría de contratos, porque creo que Naji Marshall está mirando más bien un contrato de 8, 9, 10 millones por año. Es una opción interesante. Al final sospecho que algún equipo se va a adelantar y lo veo difícil, así que vamos a dejarlo pasar. La siguiente opción es de Anthony Melton, y Melton con la ausencia de Lonnie Walker tiene sentido. Además, los Philadelphia 76ers son el equipo que más quiere jugar con su libertad salarial este año y es muy posible que rechacen sus derechos de Anthony Melton y en consecuencia vaya a convertirse en agente libre. Melton ha tenido un año flojo. Seguramente, si es capaz de mostrar más consistencia y salud, en un año en agencia libre pueda ganar más dinero, y debido a ese enfoque, no me parece inviable en absoluto que acceda a algo así. Melton está mirando una mid-level o un poco menos de todas formas. Que un equipo le ofrezca una mid-level de un año, tal vez 2, y la posibilidad de volver a salir a la agencia libre e intentar ganar 15, 16 millones por año, creo que es interesante tanto para los Nets como para Anthony Melton, así que vamos a considerar que este es el jugador que consiguen. Y la última opción es otro jugador de los 76ers en Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre ha justificado ganar más de la mínima del veterano, pero con estancias anteriores en equipos donde no ha conseguido triunfar y no ha acabado de tener mucho impacto, no descartaría que no tenga ofertas tan buenas y no descartaría que nadie le ofrezca una mid-level completa por 4 años.
Por este motivo tal vez tenga sentido que siga por ese enfoque de ir cambiando de equipo y demostrando cada vez más y se vaya por eso, unos 13 millones de dólares, 12,8 millones de dólares a los Nets por un par de años, técnicamente por un año. Creo que Kelly Oubre me gusta menos que de Anthony Melton para este equipo porque lo que más necesitan probablemente sea un escolta suplente, pero es otra opción que creo que sería viable. Y ya está. Bueno, tengo que abreviar un poco porque he planteado pocas cosas en este vídeo. No había draft al final porque los Nets no tenían nada. Y llevo 25 minutos hablando, pero voy a plantear la plantilla final y voy a explicar por qué he dejado un hueco libre. Este sería el equipo al final, como veis. Pocos cambios con respecto al año pasado, pero porque, insisto, creo que este es un año de puente. Creo que Brooklyn tiene que esperar a 2025 realmente. Pero la plantilla sería Ben Simmons, Cam Thomas, Mikal Bridges, Cameron Johnson, Nick Claxton, Dennis Schroeder, DeAnthony Melton, Keita Bates-Diop, Dorian Finney-Smith, Day'Ron Sharpe, Dennis Smith Jr., Derrick Whitehead, Jalen Wilson y Noah Clowney. Y para acabar, voy a explicar por qué creo que es interesante que mantenga un hueco libre en la plantilla. Creo que esto tiene mucho sentido para los Nets porque tienen varias excepciones de contrato. De excepciones de intercambio, perdón. Una de 20 millones, una de casi 12, como decía antes. No creo que los Nets en absoluto deban comerse un contrato largo, no tiene sentido para ellos, pero si algún equipo quiere libertad este verano, los Nets deberían estar preparados para ser facilitadores. Si alguien quiere liberar el salario de Marvin Bagley, el de Richard Holmes, el de Davis Bertans, el de Tim Hardaway Jr., si alguien quiere hacer algo así, mientras sean salarios de un año, los Nets deberían estar dispuestos a comérselo. Pueden permitírselo, y si absorben un salario así, y a cambio se llevan picks o valor futuro, les vale la pena. Este año los Nets no van a ser buenos. Hagan lo que hagan, no vale la pena. Y desde luego, si hacen un all-in, si son agresivos, intentan conseguir un pack de los Hawks, a menos que consigas a Trae Young, donde tal vez valga la pena ir a por todas, en eso estoy de acuerdo, es mejor tomárselo con calma y hacer de equipo puente, básicamente, en posibles intercambios. Porque este año para Brooklyn no va a dar para más. Esta es mi opinión. Obviamente cada uno opinará lo suyo, pero sí, estos han sido mis planes para los Brooklyn Nets. Parecen que han sido simples, sinceramente le he dedicado tanto tiempo que si le dedicase tanto tiempo a pensar en todos los equipos, tal vez no me daría tiempo a sacar todo adelante, pero bueno, decidme qué os parece, decidme si estáis de acuerdo, creéis que deben dar un golpe sobre la mesa, yo no creo que sea el momento todavía, y antes de acabar, quiero hacer una mención honorífica a todos los Hall of Famers del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Si alguien más se quiere unir, hay un botón ahí de unirse con el que podríais apoyarme también. Y eso, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Y en mis próximos planes para Agencia Libre, que no sé de qué equipos serán. Los Nets serán muy fáciles porque como no tenía ni un pick, no me importa la lotería. Pero bueno, seguiremos hablando. Chao.